Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. ¿Cómo están a todos los estudiantes virtuales del CAE? Yo soy Santiago Felipe Valencia Álvarez, quien los va a acompañar en todos los encuentros de Lección Divina, en donde vamos a aprender sobre este método para encontrarnos con la palabra de Dios y también vamos a aprender mucho de Biblia. ¿Quién soy yo? Bueno, soy un laico misionero de la ciudad de Medellín, radicado en Cali. Hago parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que nuestro carisma es el estudio de las Sagradas Escrituras y procesos de fe. Y también hago parte pues, de este equipo del CAE, en el cual estoy encargado de toda la parte de la Lección Divina. Tengo 28 años y estoy muy feliz de poderlos acompañar a todos ustedes en este camino y recorrido para entender la palabra de Dios. Bueno, lo primero que les voy a pedir para estos encuentros de Lección Divina como módulo 1 es que consigamos este libro que lo vendemos acá en el CAE. Se llama ¿Qué es la Biblia y cómo leerla?, donde están todas las bases y los fundamentos para entender la palabra de Dios. Se divide por capítulos, por versículos, qué es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cómo encontrar los libros de la Biblia, en fin. Este es el libro base del módulo 1. Entonces, pues los invito a que lo adquiramos en el CAE. Bueno, y por otro lado, entonces voy a darles una pequeña introducción sobre estos encuentros de lección, porque la palabra de Dios es algo más que lo que su nombre lo indica, palabra. Vamos a empezar por lo siguiente. El Nuevo Testamento está escrito en griego, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Hay dos palabras que definen la palabra como griego y como hebreo. El hebreo es davar. Davar. Este davar que está apareciendo ahí en la pantalla significa palabra en el Antiguo Testamento. Y el logos, que está apareciendo ahí en la pantalla, significa palabra en el Nuevo Testamento. Pero hay algo importante que yo les quiero decir. En el mundo bíblico, la palabra significa más de lo que para los occidentales parece. No es un conjunto de letras que dicen palabra, una palabra como niño, casa, perro. Es algo diferente. Para los orientales, nosotros somos occidentales, para los orientales, la palabra en griego, en hebreo, en el mundo bíblico significa un hecho o un acontecimiento. Mientras que la palabra para otras personas puede ser un simple sustantivo. La palabra en tal como sí, en el idioma, en el lenguaje bíblico es lo que se hace, un asunto. Por ejemplo, cuando María dice, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces es la palabra lo que hace, es el hecho, el acontecimiento. También cuando aquel hombre le grita a Jesús, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces la palabra no es solo lo que dice, sino también lo que hace. Esa es la diferencia entre nosotros los occidentales y los orientales. Para los occidentales una palabra es un simple sustantivo, repito, como casa, perro, niño. En cambio, para el mundo bíblico la palabra no es solo lo que dice, sino lo que hace. Por eso la palabra es cortante y eficaz como una espada de doble filo. Esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque en definitiva vamos a hacer un recorrido por la palabra de Dios, por el mundo bíblico, para poderla entender. La palabra no es una palabra muerta. Tú no vas a estudiar un conocimiento que simplemente te va a quedar acá, sino que es un conocimiento que va a ir transformando tu vida, ya lo verás. Como María. María quedó embarazada de la palabra de Dios. 9 meses después surge un niño, el Salvador, nuestro amado Salvador, que hace más de 2000 años todavía lo recordamos, y todo por la palabra de Dios. Esta mujer le creyó a la palabra de Dios. Davar, logos, no es lo que dice, sino lo que hace. Bueno, una vez entendida esta parte, también quiero explicarles qué es esto de la Lección Divina. La Lección Divina se puede definir 2 puntos como la lectura orante de la palabra de Dios. La lectura orante de la palabra de Dios. Y es un método para poder interpretar la palabra, encontrarnos con Dios, orar con ella y, como ahorita les dije, del Davar y del Logos, encarnar en nuestra vida la palabra de Dios y hacerla carne. En ese orden de ideas, siendo la Lección Divina, la lectura orante de la palabra de Dios, es un método. Voy a descomponer la palabra método para que ustedes me entiendan. ¿Cómo así que método? Método viene de 2 palabras griegas, met,
y jodos. Jodos, método. Más o menos ahí nos suena, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el método? El método es un meta, jodos, camino. Camino para llegar a la meta. Camino para llegar a la meta. Es un camino para llegar a ¿cuál meta? A un encuentro con Dios, a un conocimiento de Dios a través de su palabra, a un encarnar esa palabra en nuestra vida. Y si ustedes están haciendo estos cursos y toda esta formación sistemática en el CAE, es porque también quieren ser discípulos misioneros y quieren llevar y dar a conocer esta palabra de Dios, ser evangelizadores. En ese orden de ideas, a través de este método de Lección Divina vamos a lograrlo. Este método se compone de 5 pasos fundamentales. Y esos pasos pues yo se los voy a explicar en el segundo encuentro que vamos a tener. Por ahora pues necesitaría de ustedes que hagan la lectura de las páginas que van a aparecer acá. Igual en la plataforma también pueden encontrar la documentación, qué es lo que hay que leer, en fin. Vamos a leer primeramente la primera parte que aparece acá en qué es la Biblia y cómo leerla, que se llama la Lección Divina, que está en la página 66. A partir de la página 66 nos explica los 5 pasos de los que se compone la lección. Algo importante también que yo les quiero decir es que para estos encuentros de Lección Divina debemos de tener una buena Biblia. Una Biblia que nos sirva de estudio. Es muy importante que la compres, que vayas haciendo ahí tu marranito, pro libros, el CAE, porque es muy importante que tengas una Biblia de estudio buena. Las Biblias, ¿cómo se sabe una Biblia de estudio buena y una no? Las Biblias, algunas, tienen unos pies de página que son una letrica chiquita que aparece al final. Y hay otras que no lo tienen. Las que lo tienen, esas son Biblias de estudio. Las que aparecen referenciando otros textos al lado de la narración que estás leyendo. ¿Cuáles son esas Biblias? Les recomiendo 3. Una, la Biblia de Jerusalén. Es recomendada como una Biblia de estudio. Biblia de Jerusalén, Biblia de estudio. 2, la Biblia de Alonso Chequel, que la llama la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del peregrino, la de Alonso Chequel. 3, la Biblia latinoamericana. Son traducciones muy buenas al español y aparte de eso tienen unos pies de página que nos van a servir muchísimo. Entonces te invito a que vayas comprando, haciéndote a tus herramientas de Lección Divina. Lo otro importante, que tengas lapiceros de colores. ¿Para qué? Para subrayar. Más adelante vas a entender por qué los nombres, los verbos, las acciones de la Biblia, para subrayarlos en diferentes colores. Lapicero. Es recomendable mejor el lapicero que los resaltadores pasan a la otra página y la idea no es solo subrayar, sino escribir por los laditos de la Biblia. Entonces por eso te recomiendo una cartuchera que tenga lapiceros de diferentes colores. Más este libro que es la Biblia y cómo leerla. Esas son como las 3 herramientas básicas que vamos a usar en este primer módulo. Como lo sabes, no hay evaluaciones, por lo menos en mi curso, pero sí hay talleres y ejercicios semana tras semana. Así que es muy importante que hagas la tarea, que estudies, que hagas los ejercicios, porque si tú te quedas solamente con lo que estás viendo en el video, entonces pues seguramente no vas a aprender y no vamos a lograr el objetivo, que es que tú aprendas este métodos, ¿te acuerdas? Este método que es la Lección Divina. Esto ha sido todo como el primer encuentro. Dios los bendiga, mucho ánimo y ya saben que la tarea es esta, leer las páginas de la Lección Divina, que les voy a decir de una vez exactamente cuáles son. Leer las páginas del libro, de la página 66 donde dice Lección Divina a la página 86 donde dice Sacramentalidad de la Palabra, de la 66 a la 86. Esa es la tarea que tenemos para nuestro próximo encuentro. Nos vemos. Un abrazo. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de